El objetivo principal de las Fuerzas Armadas de México es asegurar la integridad, independencia y soberanía del Estado por sobre su territorio. Pero ¿qué ocurre cuando el enemigo está puertas adentro? En videos anteriores hemos repasado los violentos enfrentamientos entre los distintos cárteles y las tropas mexicanas. Y si bien ese panorama es complejo, existe uno mucho más oscuro: la unión de los narcos para darle guerra al Estado. En esta nueva entrega de Militarmente queremos plantear un escenario en el cual las organizaciones criminales más poderosas dejan de lado sus diferencias y se unen para eliminar a las Fuerzas Armadas. ¿Quién está mejor preparado? ¿Con qué armas cuentan? ¿Quién saldría vencedor? Esas son tan solo algunas de las preguntas que intentaremos responder a continuación. Acompáñanos a las trincheras de esta sangrienta guerra hipotética. Lo primero que debemos evaluar es la capacidad operativa del ejército mexicano y qué herramientas posee para poder hacer frente a esta amenaza. Para coordinar sus esfuerzos militares, México cuenta con la Secretaría de la Defensa Nacional, o SEDENA, la cual se encarga de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas relacionadas con el Ejército y la Fuerza Aérea. Por otra parte, se encuentra la Secretaría de Marina, que tiene las mismas funciones pero respecto a la Armada Mexicana. Combinando todos estos frentes, el país azteca cuenta con más de 354.000 tropas y otros tantos reservistas, aunque claro, todo ese personal no puede estar abocado solo a la lucha contra el narcotráfico, incluso si se trata de la mayor amenaza a la seguridad de la nación. En cuanto a la evaluación de las fuerzas criminales, los datos son más difíciles de interpretar. El ecosistema narco está en constante cambio, siguiendo la regla más básica de la naturaleza: la supervivencia del más fuerte. Cada día surgen nuevos frentes criminales que esperan algún día conformar cárteles consolidados. Para los titanes como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa, la paz no existe. Su estado natural es de guerra constante para dominar nuevos territorios o plazas. A grandes rasgos se estima que hay alrededor de 150 entidades criminales distribuidas a lo largo y ancho de México. Pese a que las autoridades mexicanas no han informado de manera oficial sobre el dominio de estos grupos en cada uno de los estados, un reporte del Congreso de los Estados Unidos detalla la presencia y control de estos en las diferentes regiones del territorio azteca. Lo que está claro es que el más poderoso de todos los cárteles en la actualidad es el Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el cual domina los estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes, Querétaro, Nayarit y Baja California Sur. Por otra parte, tiene presencia en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México, aunque en esas regiones su hegemonía está en disputa con otras organizaciones criminales. Como si se tratase de un conquistador legendario, el Mencho suma día a día nuevas plazas a su imperio. La situación es aún más dramática si partimos de esta hipotética alianza masiva entre cárteles. Imaginemos por un segundo que son capaces de dejar de lado sus históricas rivalidades y toda la sangre que corrió en sus guerras para enfrentarse a su único enemigo en común, el ejército. Si bien no hay cifras oficiales, es probable que en materia de personal ambos frentes, el de la ley y el del crimen, se encuentren aproximadamente en igualdad de condiciones. Pero las guerras no se ganan solo con cantidad de soldados, sino con equipamiento y tácticas que transformen a ese personal en una herramienta destructiva. Desde hace años, el ejército mexicano ha emprendido una masiva actualización de su arsenal y de sus vehículos blindados para estar a la par del enemigo interno al cual se enfrenta. Entre todos los programas hay uno que destaca por lo ambicioso y polémico, el de la familia de armamentos Xucoatl, el cual comenzó con el impresionante fusil de asalto FX-05. Ya hemos hablado mucho sobre esta plataforma, pero vale la pena recordar que es un producto netamente mexicano que incorporó los conocimientos de más de 60 ingenieros militares. El resultado fue una plataforma altamente táctica, ligera y diseñada específicamente para el soldado mexicano promedio, teniendo en cuenta la altura y el largo de los brazos del personal de la Sedena.
con una cadencia de fuego de 720 disparos por minuto, empleando cartuchos 5.56 por 45 milímetros OTAN. La Serpiente de Fuego, traducción al español de su nombre en náhuatl, no tiene nada que envidiarle a los grandes desarrollos estadounidenses. Lo más importante es que el desarrollo de este fusil fue solo el comienzo, ya que a partir de esta tecnología se pudo crear una familia entera de armamentos de factoría mexicana. En la lista se incluye un fusil calibre .50 similar al Barrett M82, una ametralladora equivalente a la minigun y una subametralladora denominada SAX 200 que será presentada durante el transcurso de 2023. Todo este material ha modernizado al soldado mexicano promedio, brindando nuevas alternativas a la hora de abrir fuego, ya sea en contextos urbanos o en batallas a cielo abierto, donde las distancias son grandes y la precisión es fundamental. En este sentido, la Sedena ha tenido un rol más que destacado en la preparación del soldado del futuro. El problema es que lo que se suponía que fuese una carta maestra exclusiva de sus tropas, se filtró entre las grietas de la corrupción. Desde 2015 han aparecido fotografías y videos donde se puede ver a sicarios narco portando unidades FX-05 que fueron o bien robadas o vendidas por funcionarios corruptos. Esto no solo representa una derrota en términos materiales, sino también simbólicos. Si los narcos pudieron hacerse con este fusil, ¿por qué no habrían de hacerse con el resto de la familia de armas Yocoatl? De Guanajuato. El siguiente comunicado es para informar la posición del cártel Santa Rosa de Lima ante lo acontecido en días pasados y ante el video difundido por el cártel Jalisco Nueva Generación, donde se pronuncian como victoriosos. Este video fue difundido por el cártel Santa Rosa de Lima. En él se puede ver a soldados narcos fuertemente armados con chalecos antibalas. En las manos del interlocutor reposa una serpiente de fuego con las más recientes actualizaciones. En caso de una alianza entre cárteles, es probable que una de las armas más poderosas del frente narco sea justamente la FX-05, aquella maravillosa herramienta que fue pensada para acabar con el crimen. Solo resta imaginar el nivel de destrucción que los hombres del Mencho o del Chapo Guzmán podrían desatar con estas plataformas. En realidad no hace falta imaginar, basta con retroceder hasta 2019 para recordar el día en que el cártel de Sinaloa le propinó una de las derrotas más humillantes de la historia a las fuerzas de la ley. El 17 de octubre de 2019, el Ejército de México capturó a Ovidio Guzmán, heredero del Chapo, pero al poco tiempo de efectuada la detención, miles de soldados del cártel de Sinaloa tomaron las calles de Culiacán. En aquella jornada se vivió una violencia sin precedentes. Los sicarios abrieron fuego contra todo edificio público, incluyendo un complejo de habitaciones militares donde vivían las familias de varios soldados que participaron del operativo. La furia fue tal que el gobierno tuvo que dar marcha atrás y liberar a Ovidio para evitar una mayor cantidad de muertes. Lo increíble es que al cabo de pocos días, uno de los oficiales a cargo del arresto fue fusilado por los hombres de Guzmán. Esto fue un testimonio preocupante del poder ofensivo de Sinaloa, quien pese a tener a su máximo referente tras las rejas, continúa siendo la principal fuerza narco junto al CJNG. Aquel día de octubre pasó a la historia como el Culiacanazo y dejó en evidencia que las fuerzas de seguridad no pueden subestimar la organización criminal. Los enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas del narco suelen darse en contextos urbanos y suburbanos, donde el mayor peligro es el de una emboscada o un ataque proveniente de un edificio. Es por eso que uno de los grandes esfuerzos de la Sedena ha sido proporcionar a sus hombres con una variedad de vehículos blindados para infantería. En particular, hay 3 modelos que son utilizados para este fin: el Quitam, el Cimarrón y el Black Mamba. El Quitam es el más pequeño de ellos y su nombre significa jabalí en la antigua lengua maya. Es una plataforma 4x4 todoterreno de corte ligero, ideal para avanzar por las calles sin temer a que el fuego de pistolas y fusiles acaben con la vida de los soldados. También puede soportar el estallido de granadas y misiles pequeños, algo fundamental si tenemos en cuenta que los lanzadores RPG-7 soviéticos serían una de las herramientas de destrucción favoritas de los narcos en esta hipotética guerra civil.
Además, en la torreta superior se puede emplazar una gran cantidad de armamentos coaxiales de gran volumen de fuego. El siguiente eslabón en cuanto a vehículos blindados es el Cimarrón, un vehículo de infantería con blindaje nivel 7 y un peso de más de 12 toneladas. Puede transportar hasta 10 soldados y resiste todo tipo de fuego directo de fusiles y ametralladoras. Es una auténtica bestia urbana que puede soportar prácticamente todos los armamentos en el arsenal narco, salvo las minigun del Mencho, aunque de esto hablaremos más adelante. El más moderno de los transportes es el Black Mamba, un vehículo 4x4 capaz de cargar hasta 10 personas, incluyendo al conductor y al copiloto. Tiene las mismas capacidades de blindaje que el Cimarrón, pero con mayor maniobrabilidad y una torreta en la cual se puede emplazar una ametralladora de 5.56 o 7.62 milímetros, dependiendo de las conveniencias operativas. A esto se le suman hasta 12 puertos de armas para disparar fusiles desde la seguridad del interior del Black Mamba. El chasis del vehículo está diseñado en base al Dodge Ram 5500 y tiene llantas de 20 pulgadas con tecnología antipinchaduras, que le permiten seguir en marcha aunque éstas se rompan. También cuenta con un sistema supresor de incendio, cobertura antibombas Molotov y una autonomía de 500 kilómetros. Aunque te resulte increíble, los cárteles también cuentan con sus propios vehículos blindados, o al menos con versiones caseras de ese mismo concepto, los monstruos blindados. Básicamente se trata de camionetas o camiones que son reforzados con grandes placas de metal, rejillas y torretas donde se pueden emplazar armamento pesado. Por ejemplo, en estas imágenes tomadas durante aquel desastroso Culiacanazo, podemos ver una simple camioneta artillada con una ametralladora M2 Browning. Por supuesto, el tirador no cuenta con ningún tipo de protección y alcanzaría con un disparo certero de pistola para acabar con su vida. En este aspecto, la capacidad ofensiva del narco tiene varias desventajas, ya que sus vehículos blindados no pueden ofrecer resistencia a las armas más pesadas del ejército, y mucho menos si entran en juego los helicópteros Black Hawk armados con la mítica ametralladora rotativa minigun, capaz de escupir hasta 6.000 disparos por minuto. No importa qué tantas placas de acero o rejillas coloquen sobre el chasis de una camioneta civil, jamás se comparará a la tecnología y el blindaje de un vehículo militar real. No queremos pasar por alto este aspecto. Si bien a nivel terrestre los narcos tienen no solo miles de tropas, sino también un gran armamento, a nivel aéreo el ejército regular sigue contando con una ventaja abrumadora. Se han registrado casos en que México perdió unidades frente a ofensivas narco, pero la evidencia muestra que un Black Hawk artillado es una medicina asegurada contra cualquier amenaza. Si no, preguntémosle a los hombres del H-2 que tuvieron que enfrentarse al fuego de uno de esos predadores aéreos en la ciudad de Nayarit. Así quedó el hogar del narco. Te aseguramos que no quieres estar del lado equivocado de ese poder ofensivo. La mayoría de las armas en manos de los narcos son de la familia Kalashnikov, principalmente en las variantes AK-74 y AKM, las evoluciones del mítico AK-47, aunque también hay una abundante cantidad de rifles tipo AR-15 en sus múltiples versiones. Desde las más básicas destinadas a la cacería, a los modelos Bushmaster, que cuentan con grandes capacidades tácticas y están pensados para el uso militar profesional. Este equipamiento se moviliza a través del mercado negro y llega cruzando la frontera con Estados Unidos. En esta hipotética guerra, cercenar ese circuito constante de armas ilegales resultaría un golpe letal por parte del Estado mexicano. Tal vez la pieza destructiva más imponente del mundo criminal sean las minigun que posee el Mencho y sus hombres del CJNG. En caso de unir fuerzas con sus enemigos, es probable que estas armas tengan un rol fundamental en el control del territorio, ya que los cañones rotativos son especialmente efectivos para saturar una zona con miles de proyectiles. El único límite podría ser el suministro de municiones, ya que no se sabe a ciencia cierta qué tan equipados están los arsenales del Mencho en este aspecto. Otro tema central es que al ser el frente que mayor cantidad y calidad de armas proporciona, es probable que sea el CJNG quien tome las decisiones estratégicas más importantes a la hora de enfrentarse masivamente al ejército. Esto significa que la guerra se dará en prácticamente todas las grandes ciudades de México, lo que favorecería al bando criminal. Ya sea en Cuba, Vietnam o Afganistán,
Siempre que un conflicto decanta en una larga y desgastante batalla en ámbitos urbanos, es la fuerza insurgente la que tiene las cartas ganadoras mediante las tácticas de guerrilla. El tiempo, el agotamiento de recursos y el malestar social son todas las cartas que el Frente Narco utilizará a su favor para torcer el brazo militar. Ahora bien, a la hora de evaluar esta posible guerra entre militares y narcotraficantes, hay un detalle difícil de cuantificar, pero que resultará igual de importante a la hora de definir un vencedor. La inmensa mayoría de los sicarios y soldados criminales trabajan por un sueldo, por una remuneración monetaria o narcótica, y no por ideales mucho más sólidos que la droga que consumen. Por una mejor paga son capaces de cambiar de bando o simplemente de huir de una batalla. En el caso del ejército, el entrenamiento y la formación son fundamentales para dar con soldados incorruptibles que estén dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para defender la seguridad de su país. En otras palabras, luchar por algo intangible que no se puede comprar con dinero o con extorsiones. Tener soldados que luchen por un ideal y no solo por una mera relación laboral será fundamental si la Sedena planea salir airosa de esta contienda. Los casos de corrupción interna y los repetidos informes de militares que colaboran con el narco hacen pensar que este escenario es tan solo posible en la ficción o la imaginación, pero es el trabajo del ejército mexicano hacer de esas manzanas podridas una excepción y no la regla. Con respecto a esto último, la cooperación principal de cárteles como los Rojos o Guerreros Unidos será proporcionar su frondosa red de contactos policiales y judiciales. Ambos cárteles surgieron luego de la extinción de la organización Beltrán Leiva y supieron hacer de sus nexos con la política un arma tan brutal como las Barrett calibre .50 del Mencho. Imagínense que la mitad de los alcaldes están al servicio de estos grupos criminales. Todos le deben favores y serán puestos entre la espada y la pared en caso de una guerra masiva. Mira, dile a este señor que nada más se acuerde que cuando yo fui jefe del sistema penitenciario a él se le dieron todas las facilidades y que yo no lo molesté para nada. Más allá de estos factores, desde militarmente creemos que en este hipotético combate serían las Fuerzas Armadas de México quienes surjan como vencedoras. Tal vez te preguntes por qué saldrían victoriosas en este contexto y no pueden vencer al crimen en la vida real. Es que en el caso de un enfrentamiento semejante es probable que muchas de las garantías constitucionales queden anuladas. Además, México podría recurrir a sus aliados regionales para eliminar la amenaza interna. Estados Unidos hace años que está ansioso por inmiscuirse en la guerra contra el narcotráfico y en un contexto semejante, de seguro proporcionaría apoyo logístico y armamento. Puedes tener miles de sicarios bien armados, pero no son competencia para un puñado de Navy Seals o boinas verdes con ganas de un poco de acción. Así llegamos al final de este video, pero antes queremos recordarte que este es tan solo un juego de suposiciones que sirve para conocer en profundidad las capacidades de ambos frentes, tanto de la ley como del crimen. Antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Quién ganaría en esta contienda? ¿El Frente Narco o las Fuerzas Armadas? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Hasta la próxima entrega de Militarmente.